La concepción virginal. En la narración de la infancia de Jesús relatada por Lucas se encuentran los dípticos de las dos anunciaciones y de los dos nacimientos. En ambos se confrontan dos escenas, en que la primera introduce y destaca la superioridad de la segunda y el primer panel del díptico sirve para comprender la profundidad del segundo. Juan el Bautista, encarnación de todo. El Antiguo Testamento introduce, destaca e ilumina la trascendencia de Jesús, Juan santificado desde el seno de su madre, culminación de los portadores de la santidad del Antiguo Testamento, abre la puerta al conocimiento de Jesús como santidad encarnada, la concepción de padres estériles para la inteligencia para entender la maravilla de la concepción virginal. Lucas utilizó seguramente una composición originariamente hebrea, formada en la primitiva comunidad cristiana de Palestina, en círculos de influencia del apóstol Juan. De toda esta narración de la infancia escogemos un versículo, un punto central del segundo panel, el anuncio de la concepción virginal. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el engendrado se llamará Santo, Hijo de Dios. Este versículo es como el punto de intercesión de temas teológicos del Antiguo Testamento, la nube que cubre con su sombra, el Espíritu Santo. El poder del Altísimo. Y el punto hacia el cual convergen es la persona trascendente de Jesús. El tema completo de la nube que cubre con su sombra como símbolo de la presencia divina no aparece aquí completo, el tema está aludido por la expresión cubrir con su sombra aplicada al poder de Dios. En el relato y de la transfiguración, en cambio, Lucas emplea el tema completo. Pero aun cuando el tema no aparezca con todos sus elementos, está suficientemente clara la alusión a la manifestación de Dios en el tabernáculo de la Vieja Alianza. Según la tradición sacerdotal del antiguo Israel, la teofanía cultural se desarrollaba con dos manifestaciones complementarias, la nube, que cubre con su sombra el tabernáculo, y la gloria de Yahvé que llena el interior de la morada donde está el arca. La nube encima del tabernáculo es símbolo de la trascendencia, de la inaccesibilidad divina. Y la gloria en el interior simboliza la presencia poderosa y esplendorosa de Dios que se instala en una de las tiendas de Israel, es Dios que se queda con su pueblo para comunicarle su fuerza y su vida. Según la tradición sacerdotal israelita, con el descendimiento de la nube sobre el tabernáculo, la gloria de Yahvé habitó en una carpa en medio del Israel del desierto. Este fue el comienzo de la historia de Israel como pueblo santo. Y en la última etapa de la historia de salvación, la nube, según Lucas, desciende sobre María, que personifica el tabernáculo de Israel, y en su seno comienza a morar la gloria para todos los hombres. No solo mora entre paredes de carne, se hace también carne. Hijo de María, mora en una de sus tiendas y es uno de ellos. Por eso a él, a Jesús en brazos de María a la entrada del templo, el anciano Simeón le identifica con la gloria de Israel. Porque mis ojos vieron la gloria de tu pueblo Israel. Simeón vio lo que el antiguo orante israelita ansiaba experimentar en el santuario, la gloria de Dios y su poder esplendoroso. Simeón vio realizado en plenitud ante sus ojos lo que el profeta Zacarías anunciaba sobre el nuevo Israel, la nueva Jerusalén, que Dios sería su gloria en medio de ella. Por eso el anciano Zacarías contempló en su hijo Juan al profeta que iría delante del Señor preparando sus caminos. Juan es el nuevo Elías que, según el profeta Malaquías, prepara la venida del Señor a su templo. La nube descendió sobre María y la gloria en su seno, ella visita a su pariente Isabel y es como el arca de la alianza que permanece 3 meses en la casa de Obededón. Lucas, en su alusión al tema de la nube que cubre con su sombra, reemplaza la palabra nube por la expresión Espíritu Santo, expresión
que identifica con poder del Altísimo por el juego de paralelismo. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es la fuerza divina que actúa en las hazañas de los jueces, por la palabra de los profetas llamados varones del Espíritu, por los dichos de los sabios y los juicios de los reyes. La misma creación es una realización del Espíritu de Dios. El Espíritu produce maravillas y es creador. Además constatamos que en el Antiguo Testamento no solo el pasado es una historia de las actuaciones del Espíritu, sino también y principalmente la deseada época futura se caracteriza por la abundancia de sus manifestaciones. Según el profeta Isaías, el Mesías como perfecto rey estará dotado para su gobierno de la plenitud del espíritu de los sabios, concentrará en él las cualidades de los patriarcas, de los reyes como David y Salomón y de los profetas. Y la época mesiánica nacerá como creación de vida sobre huesos secos y será obra del Espíritu. Yo pondré mi espíritu sobre vosotros y vosotros viviréis. Como al principio el Espíritu creó el mundo, así sobre los huesos secos creará la vida del pueblo mesiánico. Y Lucas completa el cuadro, así del seno virginal de María hace nacer al instaurador de la nueva era. El Espíritu vendrá sobre ti, explica el ángel a María para decirle que su concepción es virginal, obra del poder creador de Dios. Así, la actuación del Espíritu culmina su historia en la concepción virginal de María, que abre la época mesiánica. El Espíritu, en el texto de Lucas, está identificado con la santidad divina, es el Espíritu Santo. Desde que los profetas, sobre todo Isaías, acuñaron el concepto de santidad divina, como expresión de la fuerza inaccesible, insondable y terrible de Dios, pero al mismo tiempo como fuerza que se comunica al hombre para darle vida, desde entonces se fue abriendo paso la formación de la fórmula Espíritu de Santidad o Espíritu Santo, para indicar la presencia dinámica de Dios que se introduce en el seno de su pueblo o en una persona humana para establecer una hora de salvación y de vivificación. El Espíritu Santo abre la época mesiánica no solo obrando la maravilla de la concepción virginal, sino sobre todo estableciendo la presencia divina en el seno de María, presencia divina que se encarna por generación milagrosa, no ya para morar en una tienda de hombres, sino para ser hombre entre los hombres. Dios obra misteriosamente la concepción virginal y en él mismo acto se da para ser concebido humanamente por María en su seno. La santidad divina se hace hijo de María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso lo concebido tendrá nombre santo. El fruto concebido no es santo por una misión o vocación, sino en razón de la misma naturaleza trascendente del que se hace hombre en María. Es santo como aquel que es poderoso y cuyo nombre es santo. Es la santidad divina encarnada que fue preparando su aparición por los portadores de la santidad del Antiguo Testamento y tuvo su última preparación en Juan el Bautista santificado desde el seno de su madre. El texto sagrado añade que el fruto concebido en María es hijo de Dios. La expresión hijo de Dios de por sí, por sus antecedentes en el Antiguo Testamento, puede indicar solo una relación íntima de amor y obediencia con Dios, pero en el cuerpo del Evangelio responde a la conciencia de la relación excepcionalmente única que Jesús tiene con su Padre, de modo tal que él introduce un lenguaje nuevo en las relaciones con Dios Padre, el lenguaje familiar del niño que llama a su padre papá Abe. Tal expresión, que en la conciencia de Jesús tiene un sentido único que sobrepasa las pretensiones permitidas a un hombre y que los discípulos luego de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo perciben claramente con su contenido divino,
está relacionada en el Evangelio de Lucas con la concepción. En el seno de María. El que es hijo de María es hijo de Dios, no justamente en razón de la intervención eficiente de Dios en la concepción virginal, sino precisamente por la naturaleza trascendente, divina, de ese Hijo que es la encarnación de la santidad divina. La maravilla de la concepción virginal y de la encarnación de la santidad divina se debe al poder dunamis, virtus del Altísimo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo en el lenguaje del Antiguo Testamento es Dios mismo que con su potencia realiza los designios de vida y salvación que su sabiduría ha trazado y su voluntad quiere ejecutar. Ese poder es el que crea y conserva el mundo y el que modela la historia. A ese poder de Dios en la historia se refiere la Virgen misma en el Magnificat. Cuando dice que el poderoso le ha hecho maravillas. El poder de Dios haciendo y modelando la historia da comienzo a la última etapa del tiempo obrando la encarnación de la gloria y de la santidad de Dios para llenar la tierra con su vida, según la célebre visión inaugural de Isaías. Y con la encarnación de la gloria y de la santidad comienza la destrucción irremediable del reino del demonio. Los mismos demonios lo proclamaban al ver la actividad pública de Jesús. Al revisar las conexiones que nuestro versículo tiene con el Antiguo Testamento, hemos advertido una riquísima convergencia de temas teológicos. Es una obra de meditación como toda la narración de la infancia de Jesús, de una meditación hecha sobre la concepción prodigiosa de Jesús. Según la mentalidad teológica israelita, reinterpretando textos sagrados conforme a la costumbre de los espíritus religiosos judíos de los últimos siglos. Del Segundo Templo. Y Lucas nos da la pista de la primera fuente de estas meditaciones al presentarnos a María que interviene en estos acontecimientos. Con un alma extraordinariamente dotada de cualidades espirituales y profundamente reflexiva. Ella no fue un instrumento pasivo e inconsciente de la encarnación. Participó activamente por su fe, antes de concebir biológicamente en su cuerpo concibió espiritualmente por su adhesión total a la palabra divina. Ella tuvo que por lo menos vislumbrar la trascendencia del que estaba por ser concebido virginalmente en su seno. Para la salvación del mundo. Si a la fe de María debemos la encarnación del Verbo de Dios, a sus meditaciones debemos el comienzo de estas páginas cargadas de teología cristiana. Según los esquemas del Antiguo Testamento.